Buenas noches a todos, bienvenidos a otro lunes más del espacio con enfoque virtual, con enfoque católico también, que es otro de nuestros espacios también de religiosos. Y en este caso, pues vamos a tener el día de hoy la visita del doctor Víctor Gamboa, que nos va a hablar de un interesante tema sobre la masonería. Adelante, Juanito, con tu presentación y bienvenido, doctor Gamboa. Bienvenido a todos. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros en otro programa con enfoque virtual. Tenemos un invitado muy especial, el doctor Víctor Gamboa. Él es teólogo y especialista en ciencias bíblicas y demonología. Nos trae el tema masonería entre la historia y el mito, un abordaje crítico. Gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido, esta es su casa y la sala es suya, entonces, doctor. Adelante y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Juanito. Gracias también, mi querido Miguel. Bueno, yo quiero iniciar primero dándole las gracias por la invitación. Si de mí dependiera, pudiera acceder a todas las invitaciones que ustedes me hacen, pero lamentablemente por cuestión de tiempo a veces es complicado. Quiero exaltar, resaltar esa labor que hacen ustedes dos por llevar a distintos hogares del mundo por medio de esta plataforma gratuita y virtual conocimiento, mucho conocimiento con enfoque católico. El trabajo que ustedes hacen es digno de mi admiración y seguramente de todos los que están aquí presentes y también de los que no pudieron estar presentes, pero seguramente verán el programa grabado. Así que en realidad el que se siente feliz de estar aquí y el honor es más bien para mí. Espero poder abordar este tema de una manera muy sencilla, pero al mismo tiempo poder dar muchas luces sobre el tema, un tema muy importante, un tema bastante complicado, bastante complejo, pero vamos a hacer lo más crítico posible. Ustedes me indican cuando yo puedo empezar y luego hacemos. Ahorita mismo, adelante, la sala es suya y tengamos los micrófonos apagados para que no haya interferencia. Ya está listo para compartir. Bienvenido, doctor Gamboa. Muchas gracias. Me indican, por favor, si ahí pueden, a ver, déjenme ver que salga la diapositiva. Está abriendo. Está abriendo. De antemano quiero, primero pedir disculpas si es que hablo un poco bajo. Mi hija pequeña de 2 añitos ya está por dormir. En este momento probablemente escuchen un poquito de ruido, les pido mil disculpas. Ustedes saben que cuando a un bebé se va a dormir, a bañarse, a dormir, hacen mucha bulla y pues bueno, mi estudio está cerca del cuarto de la bebé. Entonces de antemano le pido disculpas si llegan a escuchar bulla de la niña y bueno, vamos, empecemos. Quiero dejar ciertas aclaraciones que creo que deben ser necesarias, eh, aunque los que me conocen, aquí, aquí creo que se agranda, ya. Todas las personas que ya me conocen y también para los que no me conocen, debe quedar claro que yo soy católico, yo soy un biblista católico, especialista en ciencias bíblicas, demonología e historia del Antiguo Testamento. Así que al venir a hablar sobre este tema, lo hago desde un enfoque histórico crítico. No vengo a hacer apología de la masonería, puesto que no soy masón, pero tampoco vengo a hacer una especie de antimasonismo, porque ese no es el objetivo. Aquí estamos desde una mirada estrictamente académica, histórica, y lo que vamos a hacer es que las mismas fuentes hablen. Yo seré simplemente el intermediario de las fuentes hacia ustedes. En consecuencia, quiero dejar claro, porque al derribar ciertos mitos que tejen en torno a la historia de la masonería, se puede llegar a crear esa falsa e irreal idea de que yo puedo tener cierta afiliación, afinidad masónica, lo cual es incongruente porque, repito, soy teólogo católico y como tal conozco a la perfección mi condición de católico con relación a la masonería, la misma que hasta el día de hoy, con el Papa Francisco y ahora con el Papa León XIV,
la masonería sigue siendo excomulgada por la Iglesia Católica. Eso tiene que quedar totalmente claro. Ahora bien, esta frase que está aquí en hebreo, que ustedes pueden observar en esta imagen, una frase en hebreo que dice que caiga la ira de Dios, ¿no? Una expresión muy, pero muy reveladora en cuanto a la postura de la Iglesia sobre esta organización masónica a lo largo de su historia. La masonería o las masonerías, que es como deberíamos mejor pronunciarlo, es una organización extremadamente importante y antigua. Precisamente por esa antigüedad e importancia es que sobre ella se ha tejido un sinnúmero de mitos y además conspiración, que es lo que vamos hoy día nosotros en esta noche a desmitificar. He utilizado varias fuentes bibliográficas, fuentes que las tengo yo, por si acaso. No es que las he obtenido solamente del Internet, no estoy diciendo que en el Internet no se adquiera buenas fuentes, de hecho hoy estamos más digitalizados, todo es por Internet, pero yo soy de los antiguos que prefiero los textos bíblicos, los textos en físico, perdón. Aquí está el libro La masonería del profesor Armando Hurtado. Esta es otra portada nada más, es el mismo autor, ¿sí? Sobre la masonería, un maestro masón grado 33. Este es un texto bastante sencillo. Es dirigido para profanos. Para el que no sepa que es un profano, es un no masón, ¿ya? Pues en consecuencia, el lenguaje es bastante sencillo, pero no por ello deja de ser revelador. Muy interesante. Entonces, he utilizado este como fuente bibliográfica para esta conferencia que vamos a dar en este momento. También he utilizado, bueno, los libros del profesor doctor José Antonio Ferrer Benimeli, no los tengo en físico, pero sí en formato digital. Del profesor Benimeli, que considero yo, a mi juicio, el hombre más experto a nivel mundial sobre el tema de la masonería. Eh, los textos de él, sus artículos, sus ensayos doctorales, todo lo pueden encontrar en internet. Yo creo que él, el doctor Ferrer Benimeli, que por cierto fue sacerdote jesuita, es un historiador, yo creo que es la fuente más confiable para investigar este tema y de la que yo más me he basado. Digo confiable porque no es masón. Segundo, no es una persona que se muestre antimasónica, no hace apología a favor de la Iglesia Católica en contra de la masonería. Así que todo el enfoque es estrictamente académico. Otra fuente que tengo es el de aquí, La verdadera historia de los masones. Ustedes pueden verlo acá el texto, de Santiago Río y Jorge Blasquet. O sea, ambos son masones y Santiago Río es uno de mis autores también principales. Así que este libro de la editorial Planeta es también magnífica obra. Yo la compré en una librería acá en Guayaquil. eh, bueno, no sé si se puede decir el nombre, pero en todo caso yo la compré acá en Guayaquil, lo pueden ustedes encontrar en físico. Y aunque los autores son de profesión masónica, son masones como tal, lo cierto es que ellos escriben de una manera tal en la cual no se puede ver reflejado una apología hacia la masonería, por el contrario, una enseñanza desde la perspectiva masónica, pero bastante congruente, bastante imparcializada. Estos tomos, chicos, son la enciclopedia masónica de Frau y Arauz. Son 5 tomos. Yo tengo los 5 tomos. Y esto fue maravilloso porque por mi consultorio venden libros usados. Lorenzo de Garaycoa y Alcedo. Atrás en la 6 de marzo también para los que vivimos aquí en Guayaquil. Así que un día uno de los que ya me conoce me dice, doctor, mire lo que le tengo. Y me enseñó los 5 tomos. Para no alargar, los compré me parece que fue en $80 los 5 tomos, lo cual prácticamente me los regalaron, ¿no? Así que yo los tengo acá, creo que no sé si se alcance a ver en la parte de acá atrás, los guardo en esta urna de vidrio porque considero que aquí están los textos más privilegiados para mí. Así que los 5 tomos los tengo aquí completitos, son libros que ya no salen, ya no se editan y no están en formato PDF, no están en digital, es una de mis joyas de mi biblioteca. Así que los conservo con mucho cariño aquí en estos libros, que es
por decir así, el catecismo de la Iglesia Católica, por utilizar un término, que es un diccionario completo, se encuentran todos los ritos de la masonería, descritos, completitos. Y esto nos va a servir para un tema que vamos a utilizar ya mismo. Así que, pues, este libro que está aquí, La masonería en el Ecuador, el caballero que ustedes lo pueden ver ahí en la foto, el abogado Jaime Belli Lizardo, que ya falleció, que en paz descanse, fue maestro masón grado 33 de la logia aquí en Guayaquil. Yo tuve la suerte de conocerlo y ser su amigo. Él, periodista del Diario El Universo, en su casa tuve la ocasión de que me regalara 2 libros de autoría de él, que aquí los tengo. Son estos que están acá, ya están viejitos. Bueno, aquí está La masonería y la esclavitud en el Ecuador. Y este de acá, que es la historia de la masonería en el Ecuador. Son autorías de él. Aquí este de la esclavitud va a hablar específicamente sobre el periodo de José María Viteri Urbina, que en el año 1852 abolió la esclavitud en el Ecuador. Bueno, yo la verdad no tuve ocasión de hablar con Jaime sobre este tema, pero me hubiera gustado decirle que el hecho que el presidente haya sido masón no necesariamente implica que la masonería haya estado detrás de la abolición de la esclavitud. Simplemente fue el presidente en esa época quiso liberar los esclavos, y que por supuesto es digno de encomios, ¿no? Pero que ahí, que la masonería haya jugado un papel para tal cosa, me parece exagerado. Eh, bueno, tengo más libros, no los cité aquí, me faltó citar uno de mis autores más importantes, que es el que está aquí, de Robert Ambelain, maestro masón del rito francés principalmente, ¿sí? Este texto es una masonería un poco más agresiva, por utilizar quizás un término no tan apropiado, pero es una masonería francesa bastante anticatólica. ¿Ya? Es así. ¿Sí? Y considero que es uno de los profesores más expertos en el tema de la masonería. Él es masón. Bueno, fue masón. ¿Ya? Un texto verdaderamente importante. Y ese libro que está acá me lo obsequió un amigo, ustedes lo conocen, creo, Carlitos Quiñones, ex seminarista de acá, el profesor de religión. Y bueno, me lo regaló este libro también verdaderamente completo, por un autor masón. ¿Ya? Bien, tengo aquí el de César Vidal, La masonería, también lo compré aquí en Libro, un libro muy interesante, ¿sí? Como referencia también para ustedes, es verdaderamente interesante. Entonces, Secretos de la masonería, muy importante, también ha tenido bastantes fuentes de este libro. En fin, voy a citar más, pero creo que con eso es suficiente. De esos libros he extraído fuentes para esta charla. Así que no es una charla improvisada, no es algo que lo he obtenido simplemente porque otros lo dicen, no, es porque yo he podido investigar en fuentes. ¿Cuál es el objetivo? Poder realizar un profundo y correcto análisis de la masonería desde una perspectiva académica, demostrando lo que es históricamente comprobable y lo que forma parte del mito. Hay un antiguo proverbio chino que dice: si para conocer el estado de vigilia bastara componerse de cuclillas, todas las ranas serían Budas. ¿Qué quiero decir con esto? Esta frase he aplicado a este tema. Es muy fácil, perdón, hablar de la masonería, pero cuando no se la conoce desde adentro, vamos a caer, por supuesto, en errores. Es como que un protestante quiera hablar sobre la Iglesia Católica. Es tan incongruente como que le preguntes a un protestante qué es la Iglesia Católica. Entonces tú ya sabes el concepto, definición que te va a dar sobre la Iglesia Católica. Entonces, si tú quieres saber qué es la Iglesia Católica, tienes que preguntarle a una persona que pertenece a la Iglesia Católica, que ama la Iglesia Católica. Esa persona te va a dar un concepto, si bien es cierto, quizá un poco romantizado, pero correcto, porque vive esa fe, ¿me entiendes? Practica esa fe. Bien, para conocer la masonería hay que estar dentro de ella. Yo no me he iniciado en la masonería, ciertamente, lo digo, y lo digo que no lo voy a hacer, pero sí he conocido bastante desde adentro de esta organización, porque tengo amigos, porque he ingresado en ella como visitante para conocer, para aprender, porque soy enemigo de repetir mitos y leyendas. Me gusta hablar con criterios firmes. El personaje que ustedes pueden ver ahí
para el que quizá no lo conozca, aunque lo dudo, es universal, Mozart, ¿verdad? Mozart perteneció a la masonería. Bien, digo esto porque incluso hasta el día de hoy están esperando que me inicie en la masonería. Un gran amigo, un buen amigo mío, Marco Simbaña, que hasta el día de hoy, vamos, Víctor, ingresa, mira, hay una tenida blanca, vente. Somos muy amigos, está que espera mi libro autografiado. Por cierto, este es mi último libro que saqué, lo pueden ver, Cuestiones demonológicas, libros sobre posesión diabólica, incluso sobre masonería también. Para los que viven aquí en Guayaquil y en el Ecuador, pueden comunicarse conmigo y yo se los hago llegar. El libro vale $10 por si acaso, súper, súper económico. ¿Qué número, mi querido doctor, a qué número se le puede contactar? Al 099 75 61 66 5. Las personas que deseen el libro lo enviaré con dedicatoria personal, ¿ya? Entonces, continuemos. ¿Qué significa la palabra masón? La he obtenido de este libro, que me pareció el más completo a la hora de definir la masonería. La masonería o la palabra masón proviene de la lengua fráncica, que es la antigua lengua germana de los francos, del germánico mason y del francés mascum. Ambos pasan al latín medieval masá, de donde viene la palabra masa o masonería. Es decir, aquella persona que se dedicaba a amasar la sustancia con la que posteriormente se iba a eh, construir las distintas catedrales góticas de la iglesia, de las iglesias católicas. ¿Ya? Eran algo así como los albañiles de nuestros tiempos, que para ellos eran como los arquitectos. Recuerden ustedes que de todas las profesiones de la Edad Media, la profesión del albañil, el zapatero, el herrero, el hachero, etcétera, etcétera, era esto, los obreros, por una sencilla razón, porque ellos utilizaban además la geometría, la física. Entonces, estas personas, este arte era el más solicitado, el mejor remunerado y era el más valorado. No eran cualquier persona. Lamentablemente, hoy en día se ha desestimado mucho a estas nobles personas que ejercen el trabajo de la albañilería. En la Edad Media eran literalmente más importantes de, de la palabra frac que se le va a agregar a masón es libre, masón libre. ¿Qué es la masonería? Esta definición la he obtenido de los mismos masones, el motivo que les mencioné a ustedes en antes, ¿no? Qué mejor que ellos mismos nos digan qué es la masonería. La masonería es un sistema moral dentro del que caben los principios y creencias de todos los hombres amantes de la humanidad y del progreso, y dotados de rectitud, criterio y buena voluntad. ¿Sí? Bien pudiera yo decir, la masonería es una organización satánica cuyo fin último es destruir a la Iglesia Católica, en fin, pero no es ese el objetivo. El objetivo es clarificar bien lo que significa el tema. Que por supuesto, ya vamos a ver ciertas cosas de la masonería en contra de la Iglesia Católica, que ciertamente. La masonería, según el Congreso de Maestros Masones reunidos en Suiza en 1952, dice que es una institución de iniciación espiritual por medio de símbolos. Créanme que estas definiciones las he analizado muy detenidamente y es totalmente correcto. Totalmente correcto. ¿Sí? Quitémonos eso de la idea de que los masones son hombres que se visten de negro, que andan con cuchillas buscando niños para matarlos y ponerlos en un altar y hacerles, tienen ahí atrás el macho cabrío para adorarlo y sacrificar a las criaturas. Quitémonos eso de eso. Vamos a ver que la organización masónica tiene otra perspectiva totalmente, otra ideología totalmente diferente. Y es una institución de iniciación espiritual, sí, totalmente. Para iniciarse en la masonería hay que hacer un ritual de iniciación. Y todo en ello es esotérico y espiritual. Todo en ello. Y todo en ello está basado en símbolos, sin duda alguna. Símbolos que vienen de la antigua alquimia, de la antigua Egipto, de Grecia, de Roma. Ya vamos a ver todo eso. Ciertamente, sin duda alguna. ¿Ya? Es decir, que es una organización ritualista y simbólica.
altísimamente simbólica. Y cuando digo ritualística y simbólica, no estoy hablando de rituales satánicos ni nada de esas cosas. Rituales gnósticos, sin duda alguna, esotéricos, repito, sin duda alguna. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué? Cómo poco a poco fueron filtrándose estos pensamientos, ideales y prácticas gnósticas y esotéricas dentro de la masonería que no estaban dentro de sus orígenes. Según el Convento Universal de los Supremos Consejos Confederados de Rito Escocés Antiguo y Aceptado, reunidos en Lausana, Suiza, en 1871. La masonería es una escuela mutua del pensamiento cuyo progreso se resume así: vivir honradamente, obedecer las leyes del propio país, practicar la justicia, amar a los semejantes, trabajar incesantemente por el bienestar de la humanidad y procurar alcanzar por medios pacíficos y progresistas su emancipación. Es cierto, o sea, no por algo no hay menos de 7 masones premio Nobel de la Paz. Son hombres que, es que, repito, quitémonos la idea, eso, estas cosas que se han calado en nuestra mente. Son gente comunes y corrientes, padres de familia como tú y como yo, que trabajan como tú y como yo, que tienen una familia como tú y como yo, que van al parque, que van a un mall, que van a jugar pelota, que aman a sus hijos, que aman a sus vecinos, que también tienen problemas con sus vecinos a veces, como cualquier mortal, como cualquier mortal. Y como cualquier mortal, ama la justicia, ama a sus semejantes. ¿Y qué persona no lucha incesantemente por el bienestar de la humanidad? Porque cuando hay bienestar por la humanidad, hay un bienestar recíproco. Pero por supuesto que dentro de la masonería también hay miembros que dejan mucho que desear a lo largo de la historia, de los que se conocen, más allá de los que no se conocen. Gente mala y perversa, como en cualquier organización, no solamente masónica, incluso en nuestra propia iglesia, gente que lamentablemente no hace quedar bien a nuestra santa religión, en nuestro obrar, como cualquier ser humano. ¿Ya? Ustedes pueden ver aquí en estas imágenes, la persona que ustedes pueden ver atrás, solamente para que ustedes vean cómo se viste un masón, un maestro masón principalmente. Todas esas insignias tienen símbolos, significados, los guantes, el mandil, los collares, las siglas que están atrás, al Gadú, al gran arquitecto del universo, los 3 puntitos que están ahí, todo tiene un lenguaje, todo, todo. Y aunque ustedes no lo crean, estos 3 puntos también, dependiendo el ritual masónico, en el rito escocés antiguo y aceptable, también representa la Trinidad, porque el origen de la masonería es católico. Ya vamos a ver eso. ¿Desde qué perspectiva? El símbolo que ustedes pueden ver acá, en el hombre que lleva las manos al pecho, ahí está la escuadra y el compás. La escuadra en la masonería significa, la escuadra, la que está aquí abajo, la escuadra significa la rectitud masónica. La rectitud que debe tener todo hombre masón. Rectitud moral, rectitud intelectual, etcétera. Con sus compañeros, con sus semejantes, con su propia familia. No crean que a un masón en las logias le van a decir tienes que ir a pegarle a tu esposa, tienes que ir a hacer cosas malas. No, le van a decir tal y cual como a nosotros. Los valores y todos estos enseñanzas éticas y morales. Y el compás significa los límites que tiene que tener todo masón, en todos los aspectos, ¿no? Como nosotros, los límites que tenemos que tener, derechos y deberes. ¿Quién es el gran arquitecto del universo? Bueno, esta es la definición principal que le dan los masones a la causa primera. Llámese Dios. ¿Ya? Para ellos, en la masonería, mira, cuando tú ingresas a la masonería, no se te pregunta a ti de qué te pertenece. Tú puedes ser católico, que no está permitido, por supuesto, pero obviamente haces caso omiso e ingresas. Si eres católico, será la Santísima Trinidad. Si eres musulmán, será Alá. Si eres un judío, dirás, bueno, Hashem, Elohim, qué sé yo. Si eres testigo de Jehová, dirás Jehová, en fin. Simplemente si eres agnóstico, dirás, pues bueno, soy yo mismo, o una fuerza superior. Si eres panteísta, será todo el universo, en fin.
Cualquiera de estos elementos antes mencionados son la causa primera para los masones. Es decir, el Dios que tú creas. Si para ti Satanás es tu Dios, pues bueno, ese es tu Dios y se acabó. ¿Se entiende? He aquí el peligro espiritual en el que incurre o que puede incurrir un católico, y ese es el motivo por el cual la iglesia prohíbe, bueno, uno de los motivos, y creo yo el principal, por el cual la iglesia prohíbe la admisión de un católico a la masonería, porque al estar tú en compañía de hermanos que tienen una amalgama radicalmente opuesta y diferente de tu fe religiosa, puedas contaminarte de estas enseñanzas y terminar por perder tu fe. Dicho de otro modo, así de sencillo, salirte de tu fe católica y creer en cualquier otra divinidad. O al punto de creer ni siquiera que tú eres el mismo Dios, como lo puede ser aquí el gran arquitecto del universo, el oficial de la misma logia, es decir, el mismo venerable maestro. El maestro masón puede ser también el arquitecto del universo. Eso depende de cómo tú lo quieras. Así se manejan ellos. Bueno, aquí hablé esto sobre la escuadra del compás. Los guantes blancos simbolizan la pureza. Es obligatorio en todo maestro masón. Significa la pureza, por eso es un color blanco. El mallete, o maza o martillo de dos cabezas, que emplea el venerable y los vigilantes. Con sus golpes rituales dirigen los trabajos de los demás hermanos, ¿no? El mandil, que es muy importante. Recuerden ustedes que los obreros en la Edad Media utilizaban estos mandiles, ¿no? Así que los mandiles se siguen utilizando hasta el día de hoy en las logias masónicas. Luego, estos mandiles llevarán impregnado un montón de símbolos dependiendo de los grados que vayas alcanzando. Aquí vemos un ejemplo. Esta es una logia masónica guayaquileña. Eh, He tenido yo la oportunidad de ingresar como visitante, por supuesto. ¿Ya? Bueno, no sé si en la foto de acá se me puede observar, en la de acá, donde yo estoy afuera, sí, ustedes la están viendo, yo estoy afuera del templo masónico, del que fue templo masónico, que luego fue eh, edificio del periódico Diario del Universo. ¿Ya? Atrás dice que aquí fue el templo masónico. Recuerden, para los que me conocen, yo hago recorridos históricos en la ciudad de Guayaquil. ¿Ya? Así que he recorrido estos lugares desde el punto de vista histórico. Que mi libro sobre recorridos históricos va a salir, si Dios lo permite, ya en este mes de diciembre. Bien, vamos a hablar sobre la masonería operativa. La masonería operativa es la masonería de los canteros, de los albañiles. Esta es la masonería a la cual yo dije hace un rato, es la masonería, el origen de la masonería católica. ¿Por qué? Porque estos señores, que eran simples albañiles, digo simples, aunque ya repito, no eran tan simples, estos hombres eran lo que construían las catedrales de las iglesias católicas. Ahora bien, centrémonos en el contexto histórico. ¿Quiénes eran las personas estudiadas en la Edad Media? ¿Quiénes tenían acceso al estudio? Eran los sacerdotes. No era Juan cualquiera, o sea, no era un Víctor, un nadie. Era solamente un sacerdote, un clérigo, el que tenía acceso a los estudios. Entonces, estos arquitectos eran sacerdotes benedictinos, principalmente. Ellos eran los masones de la época, los que construían sus propias catedrales. Entonces, estas personas, cuando hacían obras grandes, en la cual iban a durar meses, hacían pequeñas cabañitas al lado de las construcciones, y esas cabañitas es lo que se le llamaba logia. Y ahí vivían por todo el tiempo en el que se iban a quedar mientras se construía estas enormes catedrales. Estas personas, ¿a qué se dedicaban? A construir. Como todo arte, como todo gremio de la época, habían ciertos rituales. Todos tenían, por norma general, grados. El primer grado era la iniciación, el segundo era el compañero y el tercero era el maestro. El primero era el aprendiz. Aprendiz, compañero y maestro. Para pasar de un grado a otro podía demorar años, 6, 7 años. No es como ahora que los masones son aprendiz y al mes siguiente ya quieren ser compañeros y más un maestro, ¿no? Entonces, todas estas personas eran las que construían las catedrales de la iglesia. Entonces, miren lo que dice aquí. El primero
el primer periodo en el que la masonería es denominada operativa abarca los siglos XVIII, perdón, los siglos XIII y XVI, y coincide con la edificación de grandes catedrales góticas en las que el centro de unión de los colectivos masónicos gravitaba sobre el oficio de la construcción. ¿Ya? Sus precedentes inmediatos hay que situarlo en la edificación de conventos románicos del siglo XI y XII, llevada a cabo ¿por qué? Por monjes, primeros benedictinos y después cistercienses. El abad, la principal autoridad de una abadía, de un monasterio católico, asumía normalmente la responsabilidad de diseñar los planos y de dirigir las obras, aunque muy pronto al lado de los monjes arquitectos aparecieron los arquitectos laicos. Esta fuente la dice Antonio Ferrer Benimetti, ¿ya? Una de las principales autoridades masónicas, no masón, como repito. Entonces vemos que los primeros masones eran monjes católicos. Lo que pasa es que cuando yo digo masones, inmediatamente se nos viene a la mente, para la gente que no conoce el tema, los masones actuales. Pero no es eso. No es eso. Aunque sean el mismo grupo, que ha habido un cambio notable sin duda alguna, pero esa es la raíz. Así me lo voy a hacer. No voy a entrar en detalles, no me quedo mucho. Tenemos documentación antigua de la masonería, operativa, por supuesto. Aquí tenemos la Carta de Bolonia. Ustedes la pueden encontrar en internet, ¿ya? La Carta de Bolonia es un documento que data de 1248, donde se habla de la masonería operativa. Son documentos muy antiguos de los archivos masónicos. Se conserva en el archivo del Estado de Bolonia. La Carta de Bolonia, o Bologna, como también se le dice, es a todos los efectos el documento masónico original sobre la masonería operativa más antiguo que se ha hallado hasta el día de hoy. Es anterior en 142 años al poema Requiem de 1390. 182 años más antiguo que el manuscrito de Coque y también que el manuscrito de Estrasburgo, que eran los manuscritos más antiguos que se tenía sobre la masonería. Bueno, ya tenemos la Carta de Bolonia, que es mucho más antigua. Digo esto ¿por qué? Porque el registro histórico de la masonería que se tiene es de 1717, de la masonería operativa, especulativa, perdón. Pero bueno, ya sabemos y tenemos documentación antigua de la masonería especulativa. Esto me voy a... Miren ustedes, chicos, esto es interesante, para que ustedes vean la naturaleza católica de la masonería operativa. En la Carta de Bolonia de 1248 dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El año del Señor, 1248, indicción sexta. Esto es transcrito, literal. Estatutos y reglamentos de los maestros del muro y de la madera, así se le conocían también a los masones. He aquí los estatutos y reglamentos de la Sociedad de los Maestros del Muro y de la Madera, hechos en honor de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y de la bienaventurada Virgen María, y de todos los santos, y para el honor y el buen estado de la ciudad de Bolonia y de la sociedad de dichos maestros, respetando el honor del podestá y capitán de Bolonia, que la gobierna o gobiernan o gobernarán en el futuro, y respetando los estatutos y reglamentos de la comuna de Bolonia, hechos y por hacer, y que todos los estatutos que siguen se apliquen en adelante a partir del día de hoy. Ahí está la fecha. Es un documento, como todo documento masónico de la época, que se inicia haciendo una exaltación a la Santísima Trinidad y a la Virgen María. Aquí están los grados masónicos, aprendiz, compañero y maestro. Aquí me encuentro yo en una sesión, me invitaron a la presentación de este libro de acá, o sea, no a la presentación, pero de la reedición de este libro, Historia de la Masonería, de la página de aquí, Historia de la Masonería en el Ecuador, de Jaime B. Lizardo, que antes les mencioné. En la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Guayaquil me invitaron hace 2 años, me parece que fue, el año pasado, hace 2 años, creo, o el año pasado,
Y ahí estoy en una foto con el actual maestro masón grado 33, el abogado Héctor Vanegas, que es el actual maestro de la masonería de la logia 5 de junio, ¿ya? La logia del Ecuador. Miren, en el grado de aprendiz, cuando uno recién se inicia en la masonería, hay que aplicar ciertos reglamentos. Y el Estatuto de Ratisbona de 1459, que es de la masonería operativa, se mantiene y dice así: los obreros tenían contraseñas, perdón, manuales y toques, y consignas verbales. El periodo de tiempo era entre 5 y 7 años. Y ellos recorrían Europa entre 2 o 3 años para perfeccionar el arte. En cambio, el compañero, cuando pasas al siguiente grado, prestaba juramento de no divulgar los secretos de la orden. Todas las, estos gremios tenían por orden guardar el secreto de su gremio. No porque estén ocultando nada malo, sino porque ese gremio practica un arte que no lo puede saber otra persona, ni tiene por qué saberlo. Es como nosotros, como iglesia. La gente no tiene por qué saber qué pasa dentro de un cónclave. A lo mucho sabemos que se va a elegir al nuevo sumo pontífice, pero asimismo nuestra iglesia guarda el secreto. Y no por eso, porque están reunidos en secreto, a alguien se le ocurrirá pensar que están haciendo cosas diabólicas o cosas malas, ¿no? Entonces, ellos también tienen el derecho de guardar su secreto. Pero ese fue el motivo, el secreto, por el cual también, además del antes mencionado de la fe, que la iglesia también excomulga. ¿Por qué? Esto no es que la iglesia se le ocurre solamente porque se le ocurrió. Yo siempre digo, centrémonos en el contexto histórico. Y para la época, inicios del siglo XVIII, el código romano, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del código romano, señalaba que está prohibido mantener secretos, órdenes que trabajen en secreto. ¿Por qué? Porque en el secreto, en esas reuniones privadas, se pueden fraguar insurrecciones contra el Estado, males que aquejan contra el Estado. Entonces, para evitar esto, estaban prohibidos reuniones secretas, ¿ya? Es por eso que la iglesia prohíbe la masonería, porque ellos se reúnen en secreto. Pero si la iglesia también se reúne en secreto, porque ellos no? Pues sencillo, la iglesia y el imperio eran un solo brazo armado. La iglesia estaba ahí gobernando desde lo alto y el rey determinaba que esa iglesia era la única iglesia o fe del reinado. Y viceversa, el rey está ahí porque Dios lo ha querido y el vicario de Cristo lo ha puesto ahí. Es decir, rey y papa trabajaban juntos, ¿ya? Así sucedía. Es algo que todo el mundo lo sabe. Así, para recibir al compañero, al aspirante, a, debía someterse a una ceremonia ritual de su mujer. En su obra, El Misterio, lo detalla de la siguiente manera. Bueno, no voy a explayarnos mucho si leer todo aquí, pero se habla de que tienen que jurar so pena de muerte. Es simbólico, porque nadie, a ningún masón lo van a matar si revela un secreto. Hay varios, ustedes en redes sociales, distintos masones que han sido masones, ya no lo son y han revelado secretos y sin embargo nadie los ha matado. Y que ese ritual es simbólico, por supuesto. Se los venda en los ojos, simbolizando una muerte, porque ellos van a renacer a la vida. Bueno, en fin, eso ya es otra cosa para más profundo, ¿no? Para los que deseen saber sus ritos. Eso están en los libros de aquí. Siempre se eleva una plegaria al Altísimo, a Dios, cuando se inician estas. Bien, masonería especulativa. Esta es la que nos interesa más, porque es la que la iglesia está o ha excomulgado. En el siglo XVIII,
aquí puse mal, puse 17, 18, 1717, las logias abrieron sus puertas para que ingresen en la masonería diversas personas con pensamientos ilustrados, músicos, médicos. Ya no eran exclusivamente albañiles, ya no. Ahora podían ser cualquier persona que desee formar parte de este ideal. ¿Cuál ideal? El ideal de la ilustración. Mi estimado Víctor, por favor, mil disculpas que le corte. Si puede sujetar a lo mejor su micrófono, ya que se está raspando con la camiseta y hay una interferencia fatal en, en el audio. Muchas gracias. Ya, listo. Voy a mantener ahí, ojalá que no se me mueva. Veamos que no se mueva, ¿ya? O trataré de moverme lo menos posible, mi estimado Oscar. Gracias. Bien, entonces decía que en el año de 1717 la admisión de estas personas ya era muy variada. Entonces, el pensamiento de ellos, de acuerdo a tenor del tiempo, era un pensamiento ilustrado. Estamos viviendo la época de las brujas, personajes como Voltaire, Diderot, de Ambler. Todos estos son personajes de la ilustración, ¿ya? O también llamados los enciclopedistas, que en su mayoría son antimonárquicos, anti-absolutistas e incluso anticlericales. Consideran a la iglesia como promotora del oscurantismo, lo cual por supuesto no es así, pero ellos lo consideran de esa manera, ¿no? El 24 de junio, día de San Juan, porque cada 24 de junio, la fiesta de San Juan, ellos celebran a sí mismos su santoral masónico, su fiesta. Se reunieron 4 logias de masones afectados en Londres, dando creación a la Gran Logia de Londres, dirigida por un gran maestro. Ese gran maestro fue John Teófilo de Sagulier, de 1719. El primer gran maestro de la obediencia masónica fue Anthony Sayer y luego será de Sagulier. En 1717 será Sayer y luego de Sagulier. Estos formarán la primera gran logia masónica, que es la imagen que ustedes pueden ver a mi costado derecho hacia abajo. No, en 1723 se publican las llamadas constituciones masónicas, más común constituciones de James Anderson, o Anderson sencillamente. Estas constituciones son un documento oficial de la masonería redactadas por el pastor presbiteriano James Anderson y por de Sauer, ambos protestantes. ¿Qué dice? Aquí hay un fragmento pequeño, ¿no? Sobre la constitución de Anderson. Un masón está obligado por su carácter a obedecer la ley moral, y si comprende correctamente el arte, no será nunca un ateo estúpido ni un libertino religioso. Pero aunque en los tiempos antiguos los masones estaban obligados a pertenecer a la religión dominante de su país, obviamente principalmente católica, cualquier que fuese esta, se considera hoy más conveniente obligarle únicamente a profesar aquella religión sobre la que todos los hombres están de acuerdo, dejando a cada uno libre de sus propias opiniones, es decir, ser hombres de bien y leales, y hombres de honor y probidad, cualesquiera que sean las denominaciones y las creencias que les distingan. De esta suerte, la masonería es el centro de unión y el medio de conciliar una amistad entre personas que hubieran pertenecido perpetuamente distanciadas. Esta definición suena muy bonita en el sentido de que, bueno, el ecumenismo, la santa paz, qué importa qué religión tengas tú, bueno, pero ciertamente puede ser un gran riesgo para la fe de un creyente, especialmente para nosotros los católicos. Repito, he ahí el motivo fundamental religioso por el cual católico. Soy James Anderson, presbiteriano, presbiteriano, se sabe de su existencia, aunque no hay. Perdón que le interrumpa, doctor Víctor, el sonido nuevamente. Le parece que está moviéndose el micrófono. Muchas gracias.
No se le capta el volumen. ¿Ahí se me escucha? Sí, ¿Se me escucha? Es sí. para dejar uno solo y ahora hay que evitar que se rote, ¿no? Ya. Entonces, James Anderson, James Anderson, no tenemos, no tenemos constancia de que James Anderson haya sido Mm, masón. Perdón que le interrumpa nuevamente, doctor. Parece que es el otro. Este está haciendo más interferencia, el que se dejó. No, no se escucha. A ver, ¿me escuchan ahí? Mejor, mucho mejor. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto, mucho mejor. Ya, ahí, pregunto, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Ya, ok. Decía que no hay constancia de que James Anderson haya sido masón, aunque él haya redactado las constituciones de Anderson. Este autor, Robert Ambelain, habla de esto, ¿sí? Y dice pues que en realidad las logias masónicas fundadas por Anderson, es decir, del rito escocés antiguo y aceptado, no eran tan regulares como dicen ser. Pero en todo caso, las constituciones de Anderson son muy claras en cuanto a la libertad religiosa propia de cada iniciado masón. ¿Ya? Aquí están las imágenes, el que ustedes pueden ver a mi izquierda, ahí está James Anderson del lado izquierdo y de Sagoulier el lado derecho. Esta es la Gran Logia de Londres, ¿ya? Por dentro, por supuesto. Bien. 5 normas masónicas que son universales. Reconocer e invocar en sus trabajos al gran arquitecto del universo. Esto lo dice el masón Santiago Ríos, por si acaso. ¿Ya? Lo saqué de aquí. Considerar la Biblia como volumen de ley sagrada. 3. Indefectible fidelidad y total devoción a la patria. 4. No inmiscuirse en cuestiones políticas o confesionales, a no ser de título instructivo. Y 5. Remitirse a los antiguos deberes para lo no tratado en estos principios. Cuando en el número 2, cabe recalcar que se habla no desde el aspecto dogmático. Considerar la Biblia como un volumen de ley sagrada, entiéndase, no dogmático, sino en el sentido de que recuerden ustedes que estos masones, cuya fe primera es la fe cristiana, entonces consideran a la Biblia como el volumen de ley sagrada. Pero a raíz de que en la masonería ingresan personas de diversas fe religiosas, entonces se ha optado mejor por, en vez de poner la Biblia, poner el libro de las constituciones de Anderson, para evitar susceptibilidad con una persona que no sea cristiana. ¿Ya? Pero siempre se usó la Biblia y se lo abría, o se lo abre, porque en algunas logias lo siguen haciendo, en el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan. Y ahí se presta juramento sobre la Biblia. Quiero recalcar, ustedes no van a encontrar en ninguna logia masónica que sustituya a la Biblia como volumen de ley sagrada, la Biblia satánica de Anton Sandor Lavey, qué sé yo, esas cosas, ¿no? Si no encuentras el Corán, encuentras la Biblia. Si no encuentras la Biblia, encuentras la Biblia hebrea. Si no encuentras la Biblia hebrea, encuentras cualquier texto de carácter sagrado de una fe religiosa, ¿no? Dependiendo el iniciado, dependiendo el iniciado. Ritos masónicos. El rito escocés antiguo y aceptado es el más universal, principalmente es el que más hay aquí en Occidente, en América. Fue creado este rito en 1786. ¿Ya? Y está compuesto por la masonería simbólica o azul, que comprende los 3 primeros grados. Luego viene la masonería encarnada o grado capitular, que comprende del grado 4 al 18. Luego la masonería negra o filosófica del grado 18 al 30. Y por último, la masonería blanca o grado sublime
del 31 al 33. Esta es la que más comúnmente se conoce. Pero hay otros ritos donde los grados son mucho más altos, o sea, tienen más grados, me refiero. El rito de emulación es un rito fundamentalmente usado en Inglaterra y posee, al igual que el escocés, los tres primeros, aprendiz, compañero y maestro. Aquí no se permiten planchas ni discusiones en las reuniones y tiene dos grados colaterales iniciáticos, el gran priorato y el arco real. Dependen del gran priorato, que incluye a los caballeros templarios y la orden de Malta. ¿Ya? Este rito de emulación es bastante caballeresco de la época. ¿Sí? Emula mucho el tema de los caballeros templarios. Para los que viven aquí en Guayaquil, cuando usted va al templo masónico que queda por la Caja del Seguro, Héctor Vanegas hizo poner dos caballeros templarios a la entrada del templo masónico. ¿Sí? No sé si se han percatado. Bien, para los que viven acá en Guayaquil, pueden darse cuenta de ese detalle. El rito de adopción es un rito de logias femeninas, tanto en España como en Francia, y comprende de 5 grados. Los tres primeros que ya conocemos, y también el de maestra perfecta y el de soberana ilustre escocesa. En un principio la masonería solo era masculina, luego fue mixta, y ahora también hay masonería femenina exclusivamente, como el rito de adopción. Esta masonería ya no existe, el rito evangélico fue un rito masónico que tenía como objetivo la propagación del evangelio, pero bajo un velo masónico. Ya hoy este rito no se profesa. Como el rito de los bosques tampoco. La particularidad de esta masonería es que los hermanos se ayudaban mutuamente en medio de las selvas del oriente y se componía de 5 grados. Esta masonería que está acá, la masonería oculta, es la masonería que basa su estudio y sus enseñanzas por medio de los números pitagóricos, llamada también filosofía oculta de Cornelio Agripa. Una masonería bastante ocultista, bastante mística. Este rito, muy importante, es llamado también el rito de Memphis Mizraim. Es el rito de inspiración Rosacruz, fundado por Giuseppe Garibaldi, que ustedes lo pueden ver ahí en la foto, ¿sí? Quien fuera su primer gran maestre en 1881. Aquí hay varios personajes famosos de esta orden del rito de Memphis Mizraim. Aquí tenemos, por ejemplo, a Giuseppe Garibaldi en el centro, ¿sí? El que está vestido de naranja para el que no lo conozca. Aquí tenemos a Winston Churchill, primer ministro británico, ustedes lo pueden ver del lado izquierdo. Y del lado derecho, de mi lado derecho, está Robert Ann Belain, famosísimo maestro masón, que repito, es autor de este libro. Uno de mis libros preferidos es ese, en cuanto a complejidad del texto, sí. No en cuanto a que yo profese sus ideales, por supuesto. Aquí vamos a ver en este rito, por ejemplo, la masonería azul, la masonería filosófica, la masonería hermética, en fin, son los grados, ¿sí? Este rito está compuesto, miren ustedes, por 97 grados, perdón, 99 grados, 99. Y casi nadie conoce esto, más conocen el de los grados 33. La persona que ustedes pueden ver abajo, la dama que ustedes ven abajo, para el que no la conozcan, es Madame Blavatsky, fundadora del teosofismo. Una mujer altamente esotérica, mística, ocultista, de abuelos masones, que introdujo en la masonería bastantes elementos esotéricos y ocultistas. Y es ahí donde viene este corriente de pensamiento satánico masónico, ¿no? Que la gente va luego a mezclarlo, ¿no? Repito, la masonería, cuando ustedes leen las constituciones masónicas, ustedes no van a encontrar nada que sea satánico, ocultista en esa cosa. ¿Por qué razón? Sencillo. Quienes hicieron las constituciones masónicas eran pastores cristianos. Anderson, de Sagulier, eran pastores cristianos. Entonces usted no va a encontrar algo en contra de la fe cristiana. Por el contrario, es altamente cristiana, ¿ya? Pero estas personas, como por ejemplo esta dama que ustedes ven aquí, o René Guénon, por ejemplo, ¿sí? Que son los que van a introducir ideales esotéricos en la masonería. El rito de George es un rito importantísimo, ¿sí? O también llamado el rito americano, es un ritual de la masonería que basa las enseñanzas en la masonería simbólica practicada
a principios del siglo XVIII. La persona que ustedes ven abajo, si lo conocen, Benito Suárez, ¿verdad? Llamado también padre de, de la independencia mexicana, Benito Juárez, que se inició masón el 15 de enero. De él hay documentación que lo prueba, ¿sí? En 1847 en la logia Esfuerzo de la Virtud número 18 del Rito de George. Las palabras de él sobre la masonería, que es un hermoso sistema moral, o lo que es lo mismo, una asociación de hombres honrados, libres y de buenas costumbres que buscan el perfeccionamiento de la humanidad. Son palabras de él, por si acaso. Bien, vamos a los mitos masónicos. Bueno, a ver, aquí ya entramos en un terreno un poco espinoso. El caballero que ustedes pueden ver abajo, perdón, en la imagen, es el doctor Alberto Bárcena, una persona muy, pero muy querida, muy utilizada también por los hermanos, por los apologistas católicos antimasónicos. Y el doctor Bárcena, que es un gran historiador, sin duda alguna, eso nadie lo puede negar. Yo creo, a mi juicio, que cuando se refiere a la masonería, no lo hace tanto desde una perspectiva histórica, sino desde una apologética católica. Y entonces ahí cometemos un grave error, que es difundir mitos. Por ejemplo, en una entrevista, que es en ese video que ustedes ven ahí, la imagen, él manifiesta que oyó de otras personas, de una tercera persona, que en el rito escocés antiguo y aceptado en el grado 29, se pisan crucifijos, se defecan en las hostias y ¿qué dice aquí? Y se sacrifican niños. Esto es algo grave. Esto es algo horrendo, algo que corresponde a un acto legal, macabro. Y sin embargo, yo no he escuchado hasta el día de hoy noticias policíacas que estén detrás de los masones, buscando este tipo de rituales para meter preso a esta gente. Esos ya vienen a ser asesinos. Y sin embargo, eso no existe. Ahora bien, vamos al primer punto. Adoran a Baphomet. ¿Quién es Baphomet? Un demonio. Pues yo como demonólogo te tengo que decir que Baphomet no existe. En la Biblia no existe. En la literatura judía antigua no existe. En la literatura cristiana primitiva no existe. Probablemente este personaje, lo más temprano que podemos tenerlo es en la Edad Media. Un macho cabrío cuyo nombre Baphomet probablemente sea la desambiguación del nombre Mohamed, Mahoma, cuando se vivía en la época de las cruzadas. Así que fue un invento. O sea, no es un personaje como poder decir Satanás o como poder decir Belcebú. Así que, como demonio como tal, es un ser mítico. ¿Cómo puedes adorar un ser mítico? Pues bueno, de hecho, chicos, a los caballeros templarios, o su nombre verdadero era los pobres caballeros de Cristo, que fueron fundados en 1118 por Hugo de Payens y autorizados bajo el patriarca de Constantinopla para defender a los cristianos que iban a peregrinar a Tierra Santa en manos de los musulmanes. A ellos se los acusó de adorar a este ídolo, Baphomet, sin ningún tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque el rey Felipe IV el Hermoso y el Papa Clemente V, en esa época, ambos autoridades, uno de la iglesia y el otro del imperio, eh, habían caído en decadencia, principalmente económica. Y estos caballeros templarios tenían harto dinero, porque conforme ganaban batallas, conquistaban tierras, incautaban impuestos, creaban enormes fortalezas, y fueron ellos los primeros prestadores bancarios de la época y de nuestros tiempos modernos. Entonces llegó un tiempo en que el rey francés ya no pudo pagarles el dinero que les debía, así que pues se inventaron de que ellos adoraban a puerta cerrada a Baphomet. Fórmula de juicio: quemarlos. Los llevaron a la hoguera el viernes 13 de octubre de 1303. De ahí viene el famoso viernes 13, el día de la mala suerte. ¿Por qué? Porque cuando estaban quemando a los
caballeros templarios, el último gran maestre, que lo quemaron después, no lo quemaron ese día, Jacques de Molière o Jacobo, dijo que en menos de un año iba a morir el Papa Clemente V y el rey francés. Y efectivamente, en menos de un año murieron los dos. Entonces, de ahí surgió supuestamente la maldición del último caballero templario. En fin, Baphomet como demonio no existe, al menos desde la demonología. En mi libro ni siquiera, a más de este relato histórico, como demonio bíblico, no existe. Un invento extremadamente tardío. Segundo punto, el grado 29 del rito escocés, yo lo he revisado letra por letra del manual de rituales masónicos de la enciclopedia de Arauz y de Freud. Y para sorpresa, el rito 29, el grado 29 del rito escocés es extremadamente cristiano. ¿Por qué? Porque precisamente este grado también se lo conoce como el grado de San Andrés, del apóstol San Andrés. Es un alto grado caballeresco, ritualístico, de los caballeros templarios. ¿Cómo puede ser este ritual cristiano con el nombre de San Andrés? Resulta que se pisen crucifijos, se defequen. Eso no existe en el ritual. No existe. A alguien se le ocurrió decir que eso pasaba y se repite y se repite y se repite. Eso no existe. Entonces, primer mito, que en el grado 29 se pisan crucifijos y todas esas cosas. Imagínense ustedes, solamente pónganse, es sentido común. Yo soy católico y yo sé que no debo ingresar a la masonería, pero ingreso, como muchos católicos lo hacen. Yo voy a entrar a una orden donde se pise, donde se pisen hostias consagradas, donde se atente contra niños. ¿Qué clase de hombre puedo ser? Bueno, cuando los masones leen o escuchan estas cosas, pues obviamente se tiran de carcajadas, pues, hasta de burla, ¿no? Porque esto no pasa, eso no pasa. Bueno, hay que seguir avanzando. Conclusión, el grado 29, lejos de lo que dicen aquí, es uno de los grados más cristianos que puede existir. Y lo he leído yo, por si acaso. Ahí está en ese libro. Bueno, aquí la diapositiva es lo que yo le estoy mencionando, ¿no? Ustedes la pueden tener después, pueden capturar las pantallas. Este es el razonamiento, ¿no? ¿Crees que si se les pidiera cometer un sacrilegio de semejante calibre, no habría miles de quejas al respecto en medios y redes sociales? ¿Acaso la policía ya no estaría alarmada buscando a estos asesinos que sacrifican niños? Aquí está el caballero que ustedes pueden ver abajo, Sir Abad Gallardo, un ex masón. Este es uno de los, este caballero es una de las primeras personas que en redes sociales explotó por divulgar asuntos de su pertenencia a la masonería y revelar ciertos rituales, entre ellos lo que se dijo, pisar crucifijos, etcétera, sacrificar niños y todas estas cosas. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué credibilidad puede tener una persona que sale de una orden y empieza a hablar de una manera tan peyorativa de la orden de la que sale? Chicos, yo les pongo un ejemplo a ustedes. Es solamente sentido común. Cuando un hermano protestante sale de la iglesia católica, ¿verdad? Y usted le pregunta al hermano que fue católico, ¿qué opinas de la iglesia católica? ¿Qué creen ustedes que les va a decir? No es que en la iglesia católica son idólatras. En la iglesia católica no estudian la Biblia. Son unos borrachos. Entonces, una persona que sale de una organización, lo más probable, lo que suele hacer, es hablar mal de la organización en la que estuvo. No sabemos por qué salió. No sabemos. Entonces yo no puedo confiarme de un protestante que hable de mi iglesia, que salió, que fue católico. No es que en la iglesia católica yo no puedo confiar en él. Su palabra la respeto, pero confiarme 100% en lo que dicen, no, porque por algo salió de ella, por algo. Y a lo mejor ese algo tiene que ser un mal comportamiento de esa persona o algo, ¿ya? Entonces, es mejor siempre, es mejor siempre, si vamos a hablar de algo tan importante como esto y tan delicado como esto, tener mucho, pero mucha precaución, porque no se puede acusar así tampoco
de algo tan grave. Bueno, esto es lo que yo les decía a ustedes, ¿no? Era antes. No lo voy a saltar porque ya lo mencioné. Miren, por ejemplo, lo que dice aquí, supuestamente el ritual satánico del rito de iniciación del grado caballero masón, secto de la orden Illuminati. Se coloca al candidato de pie junto al altar que está cubierto con un paño negro, velas rojas e incienso encendido, el mayete y la cruz, con los brazos hacia el cielo en forma de V y exclama, a la gloria del gran arquitecto del universo Baphomet. Yo he leído los rituales o no hay, pero bueno. El candidato baja las manos, coge el crucifijo, tírelo delante del altar, cruce los brazos, el derecho sobre el izquierdo y con el mayete en la mano derecha y exclame, esta cruz como símbolo de la muerte y la destrucción desaparezca del mundo, que la luz de Baphomet la suplante, Dios verdadero Baphomet. Bien, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Que por cierto, nunca la citan, nunca. Simplemente eso lo dijo una persona, pero no hay una fuente como tal. Bien. ¿Quién fue el causante de este mito? ¿Quién fue el causante de este mito? Aquí está el causante de este mito. De las logias satánicas que sacrifican niños. Se lo inventó un hombre, Leo Taxil, el que ustedes pueden ver con terno del lado izquierdo, con lentes. Él se lo inventó. Él se inventó el mito de Baphomet. Él se inventó el mito de la sacrificio de niños, hostias que se pisan hostias, en fin. Leo Taxil fue un escritor masón francés. Era un hombre anticatólico a más no poder, odiaba la Iglesia Católica. ¿Ya? Y a él se le conoce como la broma de Taxil, en la que embaucó económicamente al Papa León XIII y a varios obispos de Francia. Acusó a la masonería de satanismo y de adoración a un ídolo con cabeza de macho cabrío definido como Baphomet, acusación idéntica a la que se hizo tiempo atrás de los templarios. Miren, ¿qué es lo que pasa? Que Leo Taxil primero era anticlerical, odiaba a la Iglesia Católica. Y en ese afán, en ese tiempo, se inició en la masonería. Cuando se inicia en la masonería, rápidamente escala a altos poderes y grados. Pero este hombre siempre fue un hombre de muy mala reputación y empezó a plagiar libros. Cuando se dieron cuenta, la masonería lo expulsó de la orden masónica. Y oh sorpresa, resulta que el hombre se hizo ultracatólico. Tanto así que el Papa León XIII le concedió el perdón y no solo eso, le empezó a publicar libros y todas las revelaciones que este hombre había tenido en la masonería. Y entonces el hombre se hizo económicamente, pues, de mucho dinero, se hizo un hombre de muy alta economía, adquirió fama, empezó a viajar por el mundo, todo sufragado por el Papa. Porque este hombre había revelado esos grandes misterios de la masonería. Cuando ya adquirió todo lo que quería, le lanza la puñalada por la espalda al Papa. Y en una reunión que tuvo en el Centro Astronómico de Francia, declaró, geográfico de Francia, perdón, el 19 de abril de 1897, declaró que él se inventó todo, todo. Yo creé y yo lo destruí. Habla del mito. Salió por la puerta trasera antes de cualquier reacción de la gente ahí reunida. Entonces dijo, me inventé todo. Lo del sacrificio de niños, las hostias pisadas, bueno, todas esas cosas. El adoro a Baphomet se lo inventó Leo Taxil. Y sin embargo, hoy seguimos repitiendo ese mito como cierto, como históricamente cierto. Cuando tenemos al culpable y al causante. La masonería y los caballeros templarios. Otro mito más. No hay ninguna conexión entre la masonería y los caballeros templarios, por más que en el grado 29 se hable de ello. No hay ninguna conexión. Los caballeros templarios eran monjes católicos militares y los masones eran obreros.
No hay ninguna conexión entre ellos. ¿Quién se inventó este mito? Se lo inventó el caballero Andrés Ransay y el barón Carlos von Hum para dar una legitimidad y profundidad histórica a la masonería moderna. Y hoy masones creen que ellos tienen como descendencia a los caballeros templarios, lo cual es absurdo y ridículo. No tiene ninguna conexión. Pero repito, se mandaron a hacer dos grandes bustos de los caballeros templarios en la logia aquí en Guayaquil, sin ninguna, sin ninguna verificación histórica. Masonería y comunismo. Este es otro mito, que la masonería y el comunismo son un mismo brazo. Y sin embargo, nos vamos a dar cuenta que Lenin y Trotsky, ellos excomulgaron a la masonería dentro del Partido Comunista. Es decir, la masonería y el comunismo eran incompatibles, incompatibles. En la Tercera Internacional de Moscú se prohibió la masonería dentro de los estados comunistas, al punto que el dueño del periódico, el Humanit de Francia, que fue fundado en 1904 por el masón Jean Jaurès, tuvo que vender el periódico, porque le dijeron, o eres masón o eres comunista. El periódico era comunista y él prefirió ser masón y tuvo que vender el periódico, porque no podía ser comunista y masón al mismo tiempo. Así que ese mito de que el comunismo es masónico o que los masones son comunistas, ciertamente hay masones comunistas, sin duda alguna, pero el comunismo no tiene nada que ver con ese ideal masónico y viceversa. Masonería y los Illuminati. Este es otro mito que forma parte ya de las teorías conspirativas y todas estas cosas. O fundada en Bavaria, una sociedad secreta de la época de la Ilustración, fundada el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt, que era una organización ilustrada, iluminada, enciclopedista, anticlerical ciertamente. Fue disuelta en 1785, pero se dice que ciertos miembros ingresaron en las logias masónicas. Entonces es por eso que los Illuminatis de la época tenían rituales muy, pero muy parecidos a los masones, eran paramasónicos, ¿ya? Pero no es que los Illuminatis como tal sea una organización poderosa de los altos estándares globales, hombres de negro que gobiernan el mundo y que quieren acabar con el mundo. Bueno, en fin, tantas cosas que existen en las redes sociales, pues, ¿no? Hoy los Illuminatis como tal no existen. Lo que existe es la masonería. ¿Quién fue el culpable de esta asociación de Illuminatis masónicos? Mark dice, un autor, un youtuber, un simple youtuber. Perdone que utilice esta expresión, pero bueno. Analista de medios y teórico de la conspiración estadounidense. Fue el primer youtuber conservador en alcanzar 1 millón de suscriptores en mayo del año 2017. ¿Por qué? Por divulgar noticias como esta. Inventarse la relación masónico-illuminati. El chico es millonario y seguimos repartiendo ese mito. Absurdo. Otro mito, que la Revolución Francesa fue orquestada por masones. Primer mito destruido. La Revolución Francesa burguesa excomulgó a la masonería de los territorios franceses. Es decir, Napoleón no era masón y sus ideales no eran masónicos. Y los masones fueron erradicados. De 1000 logias masónicas que habían en plena Revolución Francesa, quedaron solamente 6 logias convertidas en clubes jacobinos. En vez de hermanos, se empezaron a llamar ciudadanos. Y estos masones fueron erradicados. De hecho, el lema libertad, fraternidad e igualdad no es un lema masónico de la Revolución Francesa napoleónica, sino de la Revolución Francesa socialista de mediados del siglo XIX, 1846 o 49 creo que.
O sea, no hay relación entre la frase masónica, libertad, fraternidad e igualdad, con la Revolución Francesa napoleónica. Hasta eso es un mito. Eso nunca dijeron la Revolución Francesa napoleónica. Así que Napoleón no era masón, persiguió a la masonería como tal. Otro mito, las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz no eran masónicas. Mediante el Consejo de Regencia en 1812, las Cortes de Cádiz erradicaron a los masones. ¿De dónde? De Cádiz. Y recuerden ustedes que los diputados de las regiones de ultramar, hoy guayaquileños como José Joaquín de Olmedo, que fueron como diputados a las Cortes de Cádiz, se dicen que eran masones. Y sin embargo, la masonería fue erradicada. Si ustedes revisan las listas de los diputados que fueron a las Cortes de Cádiz, eran médicos, juristas, sacerdotes, eran hombres ilustrados, pero no eran masones. Que ciertamente alguno de ellos tuvo que haber sido, pero no es que las Cortes de Cádiz fueron cortes masónicas, sino por el contrario, fueron sentenciadas las masonerías dentro de las Cortes de Cádiz. Es decir, quitémonos la idea que un hombre libre pensador tiene que ser por definición masón. Eso no existe. De hecho, muchos masones eran conservadores, sacerdotes y obispos. Cuando en Guayaquil se logra la independencia contra la corona española, que supuestamente eran logias masónicas que llevaron a cabo la fragua de Vulcano, resulta que se celebró una misa en la iglesia matriz, en la iglesia de la catedral, y el primer obispo era el monseñor Francisco de Garaycoa y Yaguno. Es decir, la iglesia católica celebrando la independencia. No eran masones. Francisco de Miranda y las logias Lautaro. No hay ninguna evidencia histórica que demuestre que Francisco de Miranda haya sido masón. Y que sí, es cierto, el fundó las logias Lautaro o caballeros racionales, eran logias patrióticas, no masónicas. Miren lo que dice este caballero, Caraciolo Parra Pérez. Este hombre es autoridad mundial en el tema de Miranda. Fue el hombre que encontró los documentos y archivos de Miranda y los trasladó a su ciudad natal. Miren lo que dice, este es el hombre más importante sobre la biografía de Miranda. Dice, a decir verdad, no hay documentos fidedignos que prueben que Miranda era francmasón. O sea, lo dice una autoridad. No solo una autoridad, la primera autoridad. Por mi parte, jamás he encontrado papel alguno relacionado con el asunto. Y sin embargo, repetimos, Francisco de Miranda era masón, era masón y era masón. Si Francisco de Miranda no era masón y no fundó ninguna logia masónica, todas esas logias que sí fundó Miranda no eran logias masónicas, eran logias patrióticas. Entonces, esas logias que fundó Miranda, a la que perteneció Bolívar, O'Higgins, San Martín, José Joaquín de Olmedo, no eran logias masónicas, pues, eran logias patrióticas. Miren lo que dice este connotado también historiador. Tal vez la tentación de colocar a Miranda a la cabeza de una vasta organización masónica y de hacer de él el maestro incontestable de todos los independentistas sudamericanos haya sido tan fuerte que prevaleció entre los primeros autores que se dedicaron a escribir la historia de la emancipación de las colonias hispanoamericanas. Pero es así como nacen y se perpetúan muchas leyendas. De seguidas, los historiadores que siguieron no hicieron sino repetir lo que sus predecesores habían dicho, constituyéndose a su vez nuevas fuentes para aquellos que vinieron después. Las ambigüedades, inexactitudes e incluso la afirmación de hechos que nunca existieron adquirieron así, en el curso de los años, un carácter de verosimilitud. Dicho en una sola frase, repiten mitos, sin ninguna fuente histórica. Bueno, esto me lo voy a saltar. Miren lo que dice Eloy Enrique
Reverón García en su texto El fantasma de Bolívar en la masonería venezolana, que durante el siglo XIX nunca, nunca se exaltó a Bolívar o a Miranda como masones, ni se relacionó el proceso independentista nacional con esta organización masónica. Es decir, que para variar son leyendas posteriores. En la época de Bolívar, de Miranda, etcétera, existían varias logias. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que pasa es que cuando escuchamos logias, decimos logias masónicas, como que si eran las únicas. No, miren, hay logias de pensamientos, como por ejemplo la logia Los Amigos de las Luces y la Libertad. Las logias literarias, como los Amantes del País y los Amantes de la Ilustración. Logias económicas, logias políticas, como la Venta de los Carbonarios o los Guadalupes. Logias patrióticas, ¿cuáles? La que fundó Miranda, Caballeros Racionales, o las logias Lautaro. Y las logias masónicas, que sí eran logias masónicas, como por ejemplo la Fraternidad Colombiana o la Protectora de las Virtudes. Que por cierto, la logia Protectora de las Virtudes se le adjudica a Bolívar y sin embargo no hay ninguna fuente. Prócer de América. Miren chicos, el único prócer de la independencia americana del sur que verdaderamente fue masón es Bolívar. El único. Y sin embargo, miren lo que dice Michel de Bacouriet, amigo de Bolívar. Miren lo que dice. Michel Bacouriet, en su libro Bolívar el Libertador, relata que Bolívar, tras su viaje a Europa en 1803, una vez fallecida su esposa María Teresa del Toro, el 22 de enero de ese año, ya de retorno a Venezuela, viaja a Estados Unidos en 1806 y le enseñó el diploma masónico y le refirió la visita a la logia de Cádiz, a la que acudió por curiosidad y no por convicción. Tenemos fuente documental. El masón William Deslow, en su obra 10.000 masones famosos, dice que la iniciación masónica de Bolívar se dio en Cádiz y recibió los grados del rito escocés antiguo y aceptado. Además, fundó supuestamente la Logia Protectora de las Virtudes número 1 en Venezuela y la Libertad número 2 en el Perú, del cual habría sido su venerable gran maestro. Y sin embargo, no se ponen de acuerdo los historiadores porque hay varios, a pesar de que hay un diploma de iniciación masónica, hay quienes dicen que se inició en Cádiz, otros que se inició en Francia, otros que se inició en Escocia, pero bueno, en fin, no hay nada certero tampoco. Miren lo que dice el masón Pedro Barboza de la Torre en su obra Simón Bolívar y la masonería. Menciona que estas pseudologias mirandistas, que eran logias volantes o itinerantes a imitación de las logias militares bonapartistas. ¿Ya? Ya, esto no voy a hablar. Bartolomé Mitre, en su obra Historia de Belgrano y de la Independencia de América, dice lo siguiente. Estos dos hombres, Alvear y San Martín, fueron los primeros que introdujeron en Buenos Aires las sociedades secretas aplicadas a la política, no a la masonería, sociedades secretas políticas. Supuestamente existe una documentación de una logia masónica peruana de San Martín, y sin embargo no hay documentación como tal. O sea, aquí están los tres puntitos, ¿no? En la firma de San Martín. ¿Ya? Pero no hay documentación de iniciación masónica de San Martín. Este es un documento que se conserva en la Gran Logia del Perú. A estos tres puntitos, si bien es cierto, es un distintivo masónico, como lo vimos al inicio de la charla, sin embargo, no hay documentación certera. Supuestamente, este es el mandil masónico de San Martín, supuestamente, que es iniciado en la Logia Integridad en Cádiz en 1808
y que poco después se va a afiliar a la logia Caballeros Racionales. Número 3, donde él recibe el grado de maestro masón, y sin embargo ya vimos que las logias de los Caballeros Racionales, fundadas por Miranda, no eran logias masónicas. Miren lo que dice este caballero, el doctor Jorge Gabriel Olarte. ¿Quién es este hombre? Primero, que es académico numerario de la institución, del Instituto Sanmartiniano. Es una autoridad en el tema. Uno de sus últimos libros, el general José de San Martín, no fue masón. El general José de San Martín no fue masón. Y lo dice un hombre académico del Instituto Nacional Sanmartiniano. Masonería ecuatoriana. Se habla de Eugenio Espejo como masón y sin embargo Eugenio Espejo fue un hombre profundamente católico. Tanto así que el mismísimo eh, sacerdote Federico González Suárez dijo que Eugenio Espejo había muerto en gracia con la Iglesia Católica. Sus restos fueron enterrados en una iglesia católica. Y Eugenio Espejo, cuando viaja a Bogotá, donde supuestamente se inicia bajo las órdenes de Antonio Nariño, pues resulta que en realidad es incompatible cronológicamente, porque cuando el doctor Francisco de Rie, que inicia Antonio Nariño, cuando se encuentran en Bogotá, Espejo ya estaba aquí en Quito, bajo la custodia, o custodiando, mejor dicho, la primera biblioteca de la Real Audiencia de Quito que habían dejado los antiguos jesuitas en la expulsión de 1767. Entonces es incompatible. No hubo esa comunicación, cronológicamente hablando, entre el doctor de Rie, Antonio Nariño y Eugenio Espejo. Eugenio Espejo murió siendo fiel hijo de la Iglesia Católica, Monseñor Federico González Suárez. Bien hubiera podido decir, murió enemigo de la fe, fue un masón, en fin. José Joaquín de Olmedo, ya estamos terminando, chicos, ¿ya? Otro personaje del cual no hay ninguna documentación que demuestre que haya pertenecido a la masonería. Ninguna, ninguna. El documento más antiguo que tenemos de supuesta iniciación masónica de él es un anuario masónico de 1926 titulado El proceso histórico de la masonería en el Ecuador desde sus remotos orígenes hasta la fundación de la muy respetable Gran Logia del Ecuador y talleres subordinados, establecimiento del Supremo Consejo Confederado grado 33 y de altares de la independencia. ¿No? Y sin embargo, quiero que ustedes observen esto. Aquí tengo este libro, lo he extraído de acá. Olmedo, en la historia y en las letras, de el sacerdote jesuita Aurelio Espinosa Polit, uno de los más grandes biógrafos de Olmedo, donde dice que, o afirma que, Olmedo no fue masón, no fue masón. Afirmar, que Olmedo fuera masón es expresar un pseudo acontecimiento histórico, porque carecemos de fuentes legítimas que verdaderamente certifiquen la permanencia de Olmedo en la masonería. Y dice el padre Aurelio Espinosa Poli que Olmedo murió a sí mismo recibiendo los santos viáticos de la Iglesia Católica en manos de Monseñor, de Monseñor, el primer obispo de Guayaquil, que ya estoy cansado, Monseñor Francisco Javier de Garay y Laguna. Miren lo que dice Aurelio Espinosa Poli. Que Olmedo muriese como buen cristiano es un hecho que consta por pruebas escritas e irrefutables. No hay en su vida actitud ni actuación ninguna que revelen animosidad, ni siquiera desapego e indiferencia positiva para con la religión católica.
Y observen este documento que yo tuve la ocasión de tenerlo en mis manos. Es un acta de la iniciación guadalupana de Olmedo a la Virgen de Guadalupe, advocación en España. ¿Ya? Es decir, Olmedo se consagra a la Virgen de Guadalupe. Si hubiera sido masón, pero tenemos esta documentación. Aquí está el documento, ya lo he transcrito aquí, obviamente con nuestras propias letras, ¿no? Ustedes lo pueden leer. Esto está fechado el 21 de noviembre de 1814, cuando Olmedo se encuentra en Cádiz, porque en el 16 vendrá para acá Guayaquil perseguido por Fernando VII. Y a partir de ese momento Olmedo empieza su movimiento antimonárquico, pro revolución independentista. ¿Ya? Aquí está el documento de la Real Congregación de María Santísima de Guadalupe, de México, ¿sí? En el cual Olmedo se consagra. Y no tenemos ninguna documentación de iniciación masónica de Olmedo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que existen logias masónicas con el nombre de Olmedo? ¿Cómo es que en las fiestas de independencia de Guayaquil se celebre como una fiesta masónica, lo cual no hay ninguna documentación? Miren lo que dice el primer obispo de Guayaquil. Es efectivo que recibió Olmedo los últimos sacramentos y que se expresó en la numerosa concurrencia del viático de un modo muy edificante. Llevó con una paciencia ejemplar los agudos y continuos dolores de su enfermedad, cáncer de estómago, y aceptó el cáliz de la muerte con igual resignación y conformidad. Quiera Dios recompensarle y haber aceptado, como espero, su religiosa reconciliación. En esperanza cristiana mitiga nuestros sentimientos. Si hubiera sido masón, Monseñor no le hubiera dado ni siquiera los viáticos, pero no, fue auxiliado por las mismas manos del primer obispo de Guayaquil. Las primeras condenas de la Iglesia Católica contra la masonería. Las condenas son primero por el juramento masónico y segundo por las reuniones clandestinas o en secretos, que es lo que dijimos en antes. Y sin embargo, las primeras organizaciones en condenar la masonería fueron las protestantes. En 1736 el Consejo de Berna y Ginebra prohibían ya la masonería, así como los magistrados de Ámsterdam y el de La Haya en los Estados Generales de Holanda del 35. Y esto es porque el juramento masónico decía, pues, que so pena de muerte le causaría a cualquier persona que se adhiera a la masonería y revele los secretos. La primera encíclica de la Iglesia para condenar la masonería fue la bula In Eminenti Apostolarum Specula del Papa Clemente XII el 28 de abril de 1738. Esta es la primera encíclica católica, la primera bula católica para excomulgar a la masonería del Papa Clemente XII. Ahí está parte del fragmento de la encíclica que ustedes lo pueden ver después. Ahí ustedes lo pueden ver después, ya no lo voy a leer, ya es muy tarde. Luego van a seguir diversas condenas como la de Benedicto XIV, la Providas Romanorum de 1751, la de Pío VII, la de León XII, etc. Los dos papas que más han dictado excomunión contra la masonería es el Papa Pío IX. Aquí ustedes pueden ver las distintas encíclicas, o bulas papales, mejor dicho, contra la masonería. El Papa Pío IX fue amigo personal del presidente Gabriel García Moreno, fueron contemporáneos, y el presidente Gabriel García Moreno erradicó la masonería de los territorios ecuatorianos en esa época. Cuando el Papa Pío IX fue encarcelado por el rey Víctor, Gabriel García Moreno fue el único que alzó su voz contra el atropello de su santidad. Le valió esto el título de santidad para Gabriel García Moreno en boca del Papa Pío IX. Y este Papa, pues que ya lo mencionamos en antes, víctima de las bulas de Leo Taxil, el Papa León XIII, que también dictó innumerables bulas papales en contra
de la masonería. Aquí tenemos el Código de Derecho Canónico del 1917, donde dice que los que den su nombre a la secta masónica o a otras asociaciones del mismo género que maquinan contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas, incurren ipso facto en excomunión simplemente reservada a la Santa Sede Apostólica. Se repite el Código de Derecho Canónico del 25 de enero de 1983 y también la Congregación para la Doctrina de la Fe, antes llamada Inquisición. Se siguen las prohibiciones, ¿ya? Hay obispos, cardenales, que han intentado una reconciliación entre la Iglesia Católica y la masonería, como ustedes pueden ver aquí, al cardenal Francesco Copalmeiro y el arzobispo de Milán, Mario Delfini, participando en un acto masónico italiano. Y sin embargo, la Iglesia vuelve a reiterar la excomunión masónica. Aquí vemos también a otro obispo, Monseñor Julito Cortés, obispo filipino, que pidió la reconciliación entre la masonería y la Iglesia, la cual fue rechazada. Y por último, la respuesta del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del 13 de noviembre del 2023, firmada por el prefecto Víctor Manuel Fernández y aprobada por el Papa Francisco, y esto es para los que dicen que el Papa Francisco fue masón, pues sepan ustedes que el Papa Francisco reitera la condena contra la masonería, mostrando su incompatibilidad. Así que, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica y la masonería son incompatibles. Bueno, chicos, creo que hemos terminado. Hemos hecho un abordaje histórico de la masonería y sus inicios. Hemos recabado ciertos mitos que hasta el día de hoy se siguen promulgando y hemos visto con documentación de dónde parten esos mitos. He sido claro al afirmar que no he venido a hacer apología de la masonería porque no soy masón, pero he tratado de ser lo más justo posible desde el punto de vista histórico. Y por eso reafirmo al final de mi conferencia que la Iglesia Católica mantiene hasta el día de hoy la excomunión sobre la masonería, para que no se tienda a confundir o a debilitar esta idea y no vayan a decir que yo ando promulgando la libre iniciación masónica, lo cual es incongruente. Solo quiero que se entienda desde el punto de vista histórico y doctrinal lo que la Iglesia hasta el día de hoy mantiene. El católico, todo hombre bautizado católico, no puede iniciarse en la masonería so pena de excomunión. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, hermano Víctor. Gracias por su intervención. No sé si de pronto hay alguna pregunta concreta como para irnos despidiendo o algún comentario al respecto. Parece que vi las manos alzadas de alguien hace un momento. Aquí hay unos comentarios. Dice Byron Ramírez. Dice, antes de comenzar. No. Aquí, bueno, hay una invitación. Reina Ramírez. Recuerden que están bienvenidos al diplomado de doctrina social. Es gratuito. Bueno, adelante. Si hay alguna pregunta, si no, iremos terminando, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido claro, hermano Víctor. Yo quisiera algo adicional. Me parece que ciertos sacerdotes que han sido señalados de ser masones y todo, tenían un péndulo en manos. Por ejemplo, el padre López, que en paz descanse, parece que algún momento lo nombraron como masón. ¿Hay algo de cierto eso? Bueno, yo no tengo ocasión de conocer al padre que me mencionas, pero lo primero que habría que certificar es su iniciación masónica. Eso es Ok. lo primero. O sea, si no se muestra la iniciación masónica, no se puede decir que es masón. Es como afirmar que el fundador de los Testigos de Jehová fue masón, Charles Russell, cuando no hay documentación que lo muestre. No existe documentación. Claro,
además de tener una amistad, no significa que la persona sea masón, obviamente, ¿no? Así Asumo es. que es así. E Ok. incluso, aunque tengas un ideal, no quiere decir que lo seas, porque la única forma de serlo es cuando tú te inicias. La masonería es una institución muy desarrollada y muy hermética, en el sentido de que solamente los iniciados tienen acceso a sus rituales, a sus doctrinas. Entonces, yo puedo, por ejemplo, solo un ejemplo, no estoy diciendo que lo sea, yo puedo tener una afinidad masónica, pero eso no me hace masón. Lo único que a mí me hace masón es que yo inicie en la masonería, ¿ya? Y aunque yo tenga esa afinidad, no me hace masón, no. Me hace masón ingresar en ella y practicar lo que ellos practican, sus rituales, vestir como ellos visten, etcétera. Entonces, mientras no se tenga esa documentación, a lo mucho se puede decir probablemente, pero no tenemos documentación. Entonces, por ejemplo, te ponía este ejemplo, Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, aunque él haya dicho, mis hermanos masones, hay un discurso, claro, pero yo a los protestantes les digo mis hermanos protestantes. Yo no quiere decir que yo sea protestante. Así es. No hay, no hay, no hay documentación que pruebe. En este caso del padre, bueno, no lo conozco, pero repito, en la masonería dependiendo el pensamiento de la persona, han logrado hacer una mezcla entre el ideal masónico universal y sus propios pensamientos. Eso lo hizo Madame Blavatsky, como por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí se mezcla el teosofismo con la masonería y hay una amalgama de creencias. Y así surgen nuevos ritos, nuevos ideales masónicos, nuevas enseñanzas masónicas. Pero aunque no forme parte de su ideal primitivo, la masonería. Muchas gracias, doctor Víctor. No sé si algún comentario más, por favor. Contarle, a mí me habían dicho algunos hermanos, inclusive de la iglesia, que la aurora gloriosa, la flama de Vulcano son signos masónicos. La verdad, yo he estado investigando, pero no doy con ello. ¿Por qué lo endilgan? ¿Hay algo escondido para endilgar siempre que nuestros próceres fueron masones, como Olmedo y los que usted ha nombrado, doctor? Porque lamentablemente quien crea ese mito fueron principalmente los católicos antirrepublicanos, los hispanistas, ¿no? Entonces, todo lo que va en contra del imperio son masones. En consecuencia, la independencia fue orquestada por masones. Pero mira, ¿qué es la fragua de Vulcano? No es más que una reunión que se llevó a cabo en la casa de un hombre común y corriente. Bueno, ni tan común ni tan corriente, como Villamil. Y esa reunión se le llamó la fragua de Vulcano. ¿Por qué? Porque en esa reunión, que fue una fiesta que se hizo con ocasión de una niña llamada Isabelita Morlás, porque se había enamorado a primera vista de un coronel venezolano, León Febres Cordero, entonces pidió una fiesta para poder entablar una reunión con él. Y dentro de esa fiesta se orquestó en una habitación privada los primeros gérmenes de la independencia. Entonces fue el mismo Villamil que la bautizó como la fragua de Vulcano. No es una reunión masónica. Primero, no son masones ninguno de ellos. Segundo lugar, no hay rituales masónicos. No hay simbología masónica. Ese mismo día, el 1 de octubre, acabó la reunión. Se volvieron a reunir ciertamente para orquestar la independencia que se llevó a cabo el 9 de octubre de 1820 y desapareció. O sea, no fue una reunión masónica, fue una reunión de complotados patriotas en contra de la monarquía española. Pero como vemos, ni Olmedo, ni Villamil, ni ninguno de los complotados, León de Febres Cordero, etcétera, de ninguno de ellos hay tan solo una documentación que pruebe su iniciación masónica. Ninguno. En consecuencia, la fragua de Vulcano no fue una reunión masónica. Yo le pregunté, aunque yo sabía la respuesta, a uno de los más grandes historiadores de Guayaquil, que es el arquitecto Melvin Hoyos Galarza, un amigo mío. Le digo, Melvin, don Melvin, ¿qué opina usted sobre la iniciación masónica y la fragua de Vulcano como una orquesta masónica? Dice, ninguna.
Es que no, es que causa hasta risa esto. Relacionar a la masonería con la fragua de Vulcano o con los próceres de independencia de Guayaquil. No la hay, no la hay. Pero así es. Al día de hoy, en las fiestas de independencia, los masones hacen sus festividades, repito, como que si fuera una fiesta exclusivamente masónica. Y sin embargo, no hay prueba alguna. Muy bien, muy claro, doctor, gracias. Miguel, entonces para despedirnos, van a ser las 11 de la noche y vamos a despedir el programa. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en otro espacio más de Con Enfoque Virtual y agradeciendo al doctor Víctor Gamboa por permitirnos tenerlo nuevamente aquí en nuestro espacio, ¿no? Muchas gracias. Otra vez dando lo mejor de sí. Yo creo que hoy día ha habido una masterclass sobre la masonería. Yo creo que ha sido bastante claro en todo, ¿no? Le agradecemos por su tiempo y no sé si usted puede indicar al público que está aquí presente una vez más dónde pueden contactarlo y también respecto a los libros que está ofreciendo últimamente, ¿no? Este libro que está aquí, Cuestiones Demonológicas, lo pueden adquirir aquí en el Ecuador, en cualquier parte del Ecuador. Si es en Guayaquil o si es en cualquier parte del Ecuador, podemos hacerlo llegar por entrega o por cualquier medio. El libro tiene un valor de $10. Lógicamente, si es fuera de Guayaquil, pues hay que agregarle el recargo, que no es mucho, debe ser $3, algo así. Eh, y el libro que voy a sacar ya, está en imprenta, es sobre historia de Guayaquil, sobre recorridos de historia de Guayaquil, donde hablo sobre lugares históricos de la ciudad, recorridos que yo mismo he hecho en la ciudad de Guayaquil. He visitado casas antiguas, parques, monumentos, todo relacionado con la historia de Guayaquil, que saldrá también a la venta. Probablemente el valor sea exactamente el mismo, probablemente, y también estará a disponibilidad de cada uno de ustedes. Todavía este libro no he podido venderlo en el extranjero, se me ha complicado mucho las plataformas, pero pronto estaré ofreciendo este libro también para diversas partes del mundo que ya me lo han pedido. Pero al menos aquí en el Ecuador el libro está en físico, vale $10 y pueden contactarme a mi número, el 099, este, a ver, 099 75 61 66 5 y yo les haré llegar el libro. Muchas Gracias, de gracias, verdad. muchas Gracias, gracias. gracias. Una buena noche, bendiciones a todos. Muchas gracias. Gracias. Juanito, tu Disculpen por despedida. haberme extendido un poco. No, muy bien, doctor, gracias por esta masterclass. Los esperamos a todos, Dios mediante, el próximo lunes a las 9 de la noche. Vamos a tener una charla sobre ideología de género, todos invitados, en Con Enfoque Católico y Virtual. Un abrazo, doctor. Bendiciones para usted y su familia. Gracias, Le esperamos Miguel. con Gracias, nosotros. Juanito. Y gracias a cada uno de ustedes que tuvieron la Un abrazo, gentileza de doctora hasta Gomosca. este momento. Y gracias a todos los invitados. La señorita Marianela Calderón le envió felicitaciones por su gran charla. Muchas gracias, hermana Marianela. Dios me la bendiga. Muchísimas gracias, Dios le bendiga, muy interesante y pues queda uno como con ese de querer más ahondar. Una feliz noche y muchas bendiciones. Gracias. Milma Muchísimas Martínez gracias. también le envía felicitaciones. Ok. Muchísimas gracias, hermanita Vilma Martínez. Muchísimas gracias. Gracias, felicidades. Muchas gracias, doctor, por esa enseñanza. La verdad es que ha despejado algunas incógnitas. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, hermana María. Dios le bendiga. Buenas noches, buen descanso. Chao, Buenas noches, bendiciones. muchas gracias. Muchas gracias. Un feliz descanso.